Bueno, hace un mes aproximadamente, concretamente el 19 de diciembre, se reunían las diferentes administraciones, agentes económicos. ¿Para qué? Bueno, pues para hacer un resumen y sobre todo para celebrar el 20 aniversario de la Fundación Estrategias y para ver qué es lo que se había hecho en todos estos años y, bueno, qué se puede seguir haciendo por nuestra provincia, que no es poco. Hoy están con nosotros la directora de este segundo plan estratégico, Inmaculada Herrador, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí de nuevo. Y también está con nosotros Antonio Martín Mesa, que podría seguir elaborando todo el currículum de Antonio, pero fue el primer director, ¿no? El director del primer plan. Exactamente. Entonces, tenemos el pasado y tenemos el presente, sí, ¿no? Y lo que puede ser también el futuro dentro de este plan estratégico. Un plan que además en estos 20 años ha reunido, no es algo que se hiciera en un momento y se olvidara hasta el siguiente, sino que se ha mantenido activo, ¿no? Sobre todo por esas reuniones, creo que más de 300, ¿no? Sí, sí. Donde se han dado cita, como decía yo, todos los sectores, ¿no? de la provincia. Así es, pues desde el año 1998 que echamos a andar, sobre febrero del 98, hay una reunión en Diputación donde se reúne, pues, digamos, todos los agentes económicos y sociales y las administraciones públicas y toman una decisión, que es elaborar un plan estratégico para la provincia de Jaén. Hay acuerdo y se da el pistoletazo de salida. En el mes de septiembre abrimos una oficina técnica y empezamos a elaborar, pues, el primer plan estratégico de la provincia que se aprueba finalmente en julio del año 2000. Se presenta con el presidente de la Junta públicamente y ya a final en diciembre del 2000, pero digamos, después de como año y medio de diagnóstico, yo creo que me atrevería a decir con rotundidad el diagnóstico más profundo, más serio, más riguroso que jamás se ha hecho sobre la economía, sobre la sociedad, sobre la agricultura, sobre la cultura, la educación de la provincia de Jaén. Y bueno, pues diseñamos un plan que empieza a dar fruto y que realmente aquel primer plan que está en vigor, pues, desde 1998 hasta 2007, 2008, se evalúa, se ven los avances, que podemos hablar de cuál es lo que aquel plan ayudó a cambiar un poco la faz de la provincia. Y bueno, pues las cosas no irían muy mal cuando se decide hacer un segundo plan estratégico, que es el que todavía tenemos en vigor. Está ahora mismo, ¿no?, en pleno auge, podríamos decir, ¿no? Casi, no sé si casi recién nacido. Bueno, por la manera de ponerlo en marcha, ¿no? Realmente, bueno, el plan se empieza a diseñar a finales de 2009 y en concreto en diciembre de 2010 se aprueba lo que es el diseño de este segundo plan estratégico, que recoge 8 estrategias de desarrollo. Vuelve a ser un plan como el primero de consenso participado, donde todas las administraciones de distintos ámbitos, provincial, autonómico, nacional y local, bueno, se dan cita en ese plan junto a los agentes económicos y sociales, las asociaciones para el desarrollo rural, de tal forma que todos los ayuntamientos están representados junto al de Jaén y el de Linares, y también las entidades financieras, sobre todo Caja Rural, ¿no?, que también ha hecho una apuesta firme por este proyecto. En el año final de 2010, pues ya prácticamente se tenía el plan diseñado, y en 2011 pues, contamos con un plan estratégico que empieza a ejecutarse. Ahora mismo estamos en la fase de ejecución y seguimiento de esas 8 estrategias en las que se divide el plan: Jaén industrial, Jaén calidad ambiental, Jaén innovadora, cultural y educativa, Jaén provincia para la convivencia y el bienestar social, Jaén provincia bien comunicada, Jaén paraíso interior y Jaén centro mundial de aceite de oliva. Es decir, los 8 ámbitos que se consideraron estratégicos por los demás de 500 personas que participaron en su redacción y en su elaboración, tanto del diagnóstico que se revisó, el del primer plan estratégico, como en la proposición, de proyectos concretos y de líneas de actuación concretas. Perdona, Inmaculada, ¿el inicio también tuvo esas 8 vertientes o nada tiene que ver esas estrategias, digamos, esas propuestas? En el primer plan estratégico tenía sobre todo fundamentalmente 4 ejes, que era el Jaén provincia industrial, porque nosotros desde el primer momento vimos que Jaén tenía una tradición industrial importante, la industria metalmecánica, el Linares y todo el eje de la Nacional 4, la industria del aceite de oliva, ¿por qué no?,
la industria de la madera, la industria del plástico, es decir, que había una potencialidad industrial. De hecho, Jaén tenía y sigue teniendo mayor población ocupada en el sector industrial y mayor aportación al valor añadido bruto del conjunto de la provincia, la industria, que en Andalucía Oriental e incluso que la media de Andalucía. Este era un eje, Jaén, provincia industrial. Jaén, centro mundial del aceite de oliva, sin duda. Una provincia que aporta el 20% de la producción mundial, el 40% de la producción española, más del 60% de la producción andaluza de aceite de oliva, pues había que apostar por modernizar. Y son muchos los proyectos. Después sí, yo creo que sería interesante recordar algunos de los proyectos los que hemos, concluyeron, ¿no? Los que concluyeron, Claro. los que se avanzaron. Ese era un segundo eje. Jaén, paraíso interior. Jaén, paraíso interior. Jaén con sus 4 parques naturales. Jaén con la riqueza que tiene de naturaleza, bueno, pues era un tercer eje, turismo interior, todo lo que tiene que ver con el paraíso interior. Y bueno, Jaén cultural y educativa, pues era una apuesta, digamos, decisiva sobre la cultura y la educación. Estos eran los 4 ejes que después se desglosaron en 8, pero siempre con una misma imagen. Con una base, ¿no? Con Esa la base misma principal. Esto es. Y yo no sé si quieres que te diga... Es que me ha llamado, vamos a volver ahora a los que se, a los proyectos los que se concretos, que hay concluyeron, muchas veces que no se pero sabe. me ha llamado la atención de esos 8 ejes que comentaba Inmaculada, el de Jaén mejor comunicada. Yo creo que ahí vais a tener, en esa ejecución, ahí hay bastante trabajo, ¿no? Porque el resto más o menos puede ir saliendo más fácilmente, ¿no? De hecho, del seguimiento que se ha hecho a este segundo plan estratégico y el que se hizo al primero, es verdad que uno de los ejes o estrategias donde bueno, pues todavía quedan bastantes proyectos por ejecutar, sería el de infraestructura, el de comunicaciones. Tenemos una posición estratégica, es decir, la situación de la provincia de Jaén desde el punto de vista bueno, geoestratégico es clave. Pero es verdad que bueno, pues, no se ha aprovechado esa situación geoestratégica desde el punto de vista del ferrocarril y bueno, se ha avanzado en infraestructuras viarias, pero no lo suficiente para que bueno, la provincia de Jaén esté adecuadamente vertebrada y sobre todo conectada con el resto de Andalucía y de España. Se ha avanzado, como tú bien dices, mucho en otros ámbitos. En el sector turístico se ha avanzado de forma importante. Piensa que en el año 1998 teníamos en torno a 700.000 pernoctaciones y se llegaron a alcanzar y se han mantenido pues, en torno al millón de pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la provincia. El número de establecimientos hoteleros de plazas se ha incrementado pues, en torno a un 40% en estos 20 años. Se ha apostado por productos turísticos como el viaje al tiempo de los íberos, como el Tour Jaén, que es un proyecto, el primero del primer plan estratégico, el segundo del segundo plan, junto a pues, el turismo Starlight o el turismo relacionado con embalse, que ha sido también una apuesta de los últimos años. Bueno, el turismo avanza bastante, sin duda el sector del olivar y aceite de oliva, bueno, poco tiene que ver. Marca principal, ¿no? Exactamente, se apuesta por la calidad, se apuesta por la profesionalización, queda mucho por hacer, pero es verdad que en estos 20 años pues, ha habido grandes cambios, ha habido ejes donde realmente la provincia de Jaén ha cambiado de forma sustancial, pero es verdad que en infraestructura se han hecho algunas claves, pero todavía queda mucho campo de mejora y sobre todo en ferrocarril prácticamente lo único que hemos hecho es retroceder estos últimos 20 años. La A32 no está aún concluida, pero es verdad que por lo menos ya llega hasta Úbeda y en breve pues a Torreperogil. La A316 llegó a conectar y ha conectado pues, la capital también con Úbeda y Baeza. Son proyectos que se recogieron en el primer plan, son proyectos que volvimos a recoger en el segundo plan porque no estaban del todo concluidos, pero donde más hemos hecho en falta inversiones en estos últimos años y donde se ha retrocedido en vez de avanzado es en el ferrocarril. Bueno, ahí tenemos un largo camino, ¿no? Sí, ahí digamos está claro. Ese sí. no quedó tampoco concluido, ¿no? En aquel primer plan. No, ni en el primero ni en el segundo, y veremos a ver. Sigue siendo la asignatura pendiente. Nosotros ya apostamos desde el principio en una cuestión clave, y era conectar Jaén con una velocidad alta, si no alta velocidad, un talgo, que a una velocidad adecuada nos conectara con Córdoba, para que a partir de ahí, con el intercambiador de Alcolea,
para que a partir de ahí, situados en Córdoba y con independencia de lo que después se pueda hacer para conectarnos con el corredor central, por lo menos estar en Córdoba, y de Córdoba estamos en Madrid, estamos en Zaragoza, en Barcelona, estaríamos en Cádiz, perdón, en Sevilla, en Málaga o en el futuro en Cádiz o en Huelva. Eso sigue siendo una asignatura pendiente. Sigue siendo la asignatura pendiente la de conectarnos ferroviariamente con el corredor central, evidentemente. Es decir, ahí, como bien decía Inmaculada, no solamente... Conectarnos en el menor tiempo no solamente, posible. claro, digamos, a velocidad competitiva, lo que no tiene sentido es que desde Córdoba a Madrid, que hay más distancia que desde Jaén a Madrid, en tren se tarde 1 hora y 40 minutos y nosotros tardemos... Ya ni me acuerdo, 4 horas, ¿no? 3:40 o... Casi 4 horas. Es verdad que esa es la gran asignatura pendiente. Pero a mí sí que me gustaría, si me permite, decir, hay proyectos que la gente no conoce. A veces, igual no lo hemos vendido adecuadamente. Proyectos que fueron del primer plan, que hoy estamos conviviendo con ellos y que son proyectos que se concibieron y se impulsaron durante esta fase de planificación estratégica. Por ejemplo, Geolit. El Parque Geolit es un proyecto que surge del plan estratégico. Se avanza mucho y se impulsa por el propio plan estratégico la ciudad de Úbeda y de Baeza como patrimonio de la mundial. Eso es otro que ya convivimos con él, pero que hace 20 años no estaba, ni estaba el Parque de Geolit. O, por ejemplo, los centros tecnológicos. El centro de Innovarcilla en Bailén, el CETEMET en Linares, el centro del olivar y el aceite de oliva, el centro tecnológico del plástico que está en Marto. Estos son proyectos que son del plan estratégico. La Feria de Turismo Interior, por ejemplo, que ahora ya pues, convivimos con ella, cada año tenemos una cita en Jaén de todo el turismo interior de Andalucía, pues es otro de los proyectos del plan. Es decir, que bueno... O sea, todos esos pasos se concluyeron, ¿no? Se concluyeron o se avanzaron. Y que se siguen manteniendo, ¿no? Y desarrollando, ¿no? Claro, ampliando. Por ejemplo, Inmaculada hacía referencia a la A316 y a la A32. Son proyectos que se concibieron en el plan estratégico y que se han continuado impulsando, porque no son proyectos que se hagan en 2, en 3, en 4 años. Es verdad, se podrían haber hecho en menos tiempo, pero que se siguen avanzando. Es decir, que bueno, el plan tiene sus luces, y son todos estos proyectos a los que he hecho referencia y muchos más, ¿no? Claro. Y mucho más, el máster de olivar y aceite de oliva. Porque claro, una cosa es el plantear esas estrategias, el plantear esas áreas, esos ejes, el ver pues todo lo que se necesita, ¿no? Para desarrollarlo, ponerlo en práctica, ejecutarlo, pero luego parte económica, ¿no? Claro. Ese incentivo es también otra pared, ¿no? Con la que chocar. Aquí hay dos partes. Una parte la que compete a la Fundación Estrategia para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Jaén, donde están representadas, como hemos dicho antes, pues todas las administraciones, todos los agentes económicos y sociales y los principales actores del territorio, donde bueno, pues la función fundamental de esa fundación es ponerlos a todos de acuerdo, junto con la ciudadanía, porque en esas comisiones, reuniones, mesas de trabajo a las que tú hacías referencia antes, más de 300, pues acuden y a nuestra convocatoria, pues distintas asociaciones, colectivos, entidades que tienen mucho que decir en los distintos ámbitos estratégicos de la provincia. Entonces la Fundación de alguna forma pues los convoca, los reúne y allí se analiza bueno, cómo están los proyectos, qué proyectos hay que impulsar, se hacen diagnósticos, se estudia bueno, pues, qué proyectos se están quedando atrás para intentar de alguna forma dinamizarlos, pero realmente las competencias para ejecutar esos proyectos, una vez definida cuál es la estrategia que hay que seguir, una vez definidos cuáles son los proyectos que impulsar, una vez hecho el diagnóstico para saber realmente las necesidades y cuáles son las prioridades para la provincia, bueno, pues son las propias administraciones, instituciones, entidades y agentes económicos y sociales los que tienen que tomar las riendas de esa ejecución. Es verdad que son proyectos y propuestas que ellos mismos han realizado, de tal forma que de alguna forma les vinculan y les obligan a, bueno, pues a ponerlas en marcha. De hecho, recientemente, el pasado 28 de diciembre, hubo una reunión del patronato de la Fundación Estrategia, donde todas las instituciones que forman parte de él pues se comprometieron a impulsar una serie de proyectos para el año 2019, pues bueno, poniendo los puntos sobre la I y planteando qué actuaciones concretas son las que
van a impulsar o van a intentar impulsarla a lo largo con de ese 2019. paso a paso. Se me ocurre una cuestión, lo argumentaba Antonio, dice, quizás no lo hemos vendido lo suficiente. Es verdad que habéis llegado a todas las administraciones, a todos los sectores, pero a lo mejor la ciudadanía en sí no conoce... Me refería a la ciudadanía, claro. Pues yo, si queréis, esto puede servir de plataforma mensualmente o quincenalmente, como queráis, para ir conociendo cada uno de esos ejes, de esos vértices, ¿no? que hablabais al principio, por ejemplo, lo que se va a desarrollar en este 2019, si os viene bien, vamos, y a nosotros encantados de yo recibiros. creo que la provincia, si me permite, es decir, ahora mismo tenemos retos importantes, y retos importantes que desde el plan estratégico se vienen diciendo, y que las administraciones, la nueva administración autonómica, recién estrenada, ¿no?, o la administración central, junto a la provincial, etcétera, tienen responsabilidad importante. Jaén necesita, esto hay que ponerlo muy claro, un empujón especial. Jaén en la crisis económica ha sufrido mucho. Sigue siendo un diamante en bruto. Sí, ha sufrido mucho, es decir, hemos perdido mucho empleo industrial, hemos perdido mucho tejido industrial. Nos has hecho la industria de la madera, que era tan pujante, en Mancha Real, en Huelma, la industria del automóvil y toda la industria auxiliar, que era tan importante. Ahí necesitamos algo adicional. Y tenemos un instrumento del que se ha hablado mucho estos meses atrás y que ahora parece desgraciadamente que está paralizado, la ITI. ¿Qué es esto de la ITI? Una inversión territorial integrada. Provincias como Cádiz, por no irnos fuera de Andalucía, que en su momento la crisis de los astilleros pues generó niveles de paro insostenibles, más del 30%, en algún momento en Jaén hemos estado en esos niveles, pues requería un apoyo especial, inversión territorial integrada, un esfuerzo especial de fondos europeos controlados por el Gobierno central y por la Junta de Andalucía, para impulsar proyectos que ayuden a despegar. Pues ojalá que entre Esto todos lo necesitamos nosotros encontremos ese apoyo, ese empuje. Inmaculada, Antonio, muchísimas gracias. Felicidades por estos 20 años, por ese esfuerzo, ese trabajo a favor de nuestra provincia, para estar ahí, ¿no?, en los primeros lugares, hablando en positivo para Jaén. Volveremos a hablar de este segundo plan. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, nos vamos a ir a la universidad. Durante